Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace tiempo ya me contaron mis tías abuelas que el papá de mi bisabuelo, que se llamaba Pantaleón, en su juventud, al salir de su trabajo en una hacienda, todas las noches iba a regar sus terrenos de maíz. Todo transcurría normal. No fue hasta que su maíz ya tenía mazorcas muy fuertes y con abundantes semillas, cuando comenzó a notar que los tallos de maíz les arrancaban las mazorcas. Mi bisabuelo Pantaleón se escapaba entonces de su trabajo para ir a sus terrenos de maíz a intentar sorprender a quién o quiénes se estaban llevando las mazorcas. Pero no podía dar con quién se llevaba su maíz, hasta que decidió una noche quedarse dentro del terreno y así poder caerle a los rateros. Esa tarde-noche llegó a sus terrenos y se metió al maizal, y ya como a la 1 de la mañana empezó a escuchar que se acercaban por donde él estaba. Así es que, con mucho cuidado, él se acercó de donde venía el ruido y le hizo frente al ratero, quien ya llevaba como 2 costales repletos de mazorcas. Mi abuelo, por el coraje, le dio unos golpes y el asaltante, como pudo, salió corriendo del lugar. Un par de noches más adelante, cuando regresaba de sus terrenos de siembra, al pasar por un huizache, de la nada comenzó a salir un perro enorme queriéndolo morder. Pero mi tatarabuelo, montado en su caballo, se lo echa encima, pero el perro no le tenía miedo. Al contrario, quería morder al caballo. Y como pudo, mi tatarabuelo salió del lugar dejando atrás al horrible animal. Al día siguiente, al regresar de sus terrenos por la noche y al acercarse al huizache, le volvió a salir ese perro enorme. Parecía perro, pero él sabía que tenía un aspecto muy extraño. Así es que mi bisabuelo sacó la pistola y le disparó. Pero ese enorme animal esquivaba las balas con mucha facilidad y como que se burlaba de él. Mi tatarabuelo, al ver que la carga de la pistola se le estaba terminando, como pudo, salió a galope de ese lugar. Esa misma noche, al llegar a su casa, lo ve su papá, muy asustado, y le pregunta si le había pasado algo en el camino. Mi tatarabuelo le platicó que por fin había dado con el ratero que les estaba robando la cosecha, ahuyentándolo del lugar, pero que le empezó a salir un animal que parecía un perro enorme. Así es que al regresar a los terrenos de siembra, que se le avienta con el fin de morderlo, y hace un rato se le descargó todas las balas, pero no le dio ni una. El papá de mi tatarabuelo le pregunta si tiene más balas, a lo que él dice que sí. Entonces le da de nuevo una carga completa a su papá, y este último le hace una cruz a cada bala en la ojiva, y su papá le dice: si te vuelve a salir, ahora sí le vas a dar. Así es que al día siguiente tomó su caballo, se dirigió al terreno en el mismo horario, por la noche, y al regresar donde está el huizache, le vuelve a salir ese animal enorme con la intención de morder a mi tatarabuelo. Entonces sacó la pistola y suelta el primer tiro, y solo escuchó como ese enorme animal chilló y salió corriendo a toda velocidad hasta perderse en la oscuridad. En ese momento mi tatarabuelo sale a todo galope a intentar alcanzarlo, pero no pudo dar con ese animal. Esa misma noche,
Al llegar a su casa le cuenta a su papá lo que había pasado. Su papá le dice: ¿sabes qué? Pues mañana voy a ir al pueblo a ver quién está herido. Así es que llegó el día siguiente y su papá se dirigió al pueblo muy de mañana. Y al llegar a una talabartería, escuchó unas personas decir que le habían dado un balazo a don José y se encontraba muy grave de salud. Entonces el papá de mi tatarabuelo les pregunta a los señores sobre don José y estos le responden: pues dicen que ayer lo intentaron asaltar allá arriba donde están los terrenos de siembra y sí le dieron un balazo y está agonizando. El papá de mi tatarabuelo se retiró enseguida sin decir nada. Al regresar a la casa, esperó a que llegara Pantaleón y al llegar le dice: fui al pueblo y supe que don José está herido de muerte y justo fue a quien le diste el balazo anoche. Ese señor es papá de quien golpeaste hace unos días. Esa familia tiene pacto con el maligno, pues dicen que son nahuales. Hijo, ten mucho cuidado en tu regreso de la cosecha. Esa misma tarde don José había fallecido. Mi tatarabuelo Pantaleón seguía yendo después de salir de su trabajo en la hacienda a revisar la cosecha de maíz. Y un par de días después regresaba como todas las noches montando en su caballo después de cosechar su maíz. Esa noche, al llegar al mismo lugar donde días atrás le había salido ese animal enorme, en aquel huizache, en ese lugar su caballo comenzó a estar muy inquieto y a no querer avanzar. Así es que mi tatarabuelo le ordenaba que avanzara, pero el caballo retrocedía. Aquella noche mi tatarabuelo, en el filo de su sombrero, comenzó a ver una luz de la nada que se hizo enorme hasta el punto de dejarlo sin poder ver el camino. Y en ese momento el caballo comienza a correr como loco, sin poder ser controlado por mi tatarabuelo. No fue hasta que por fin pudo controlarlo y como pudo se bajó del caballo. Y mi tatarabuelo seguía cegado por aquella luz que no le permitía ver. Al bajarse del caballo, como pudo a tientas así, sintió el tallo de un pequeño árbol y ahí amarró a su caballo. En ese momento él se dio cuenta que esa ceguera no era normal y pensó que algo lo venía persiguiendo. Entonces con su machete dibujó 2 líneas en el piso en forma de cruz y enterró el machete en medio de las 2 líneas. Y ahí pasó la noche, pues ese destello que tenía en sus ojos no le permitía ver alrededor. Al día siguiente, muy de mañana, mi tatarabuelo se despertó y por fin podía ver dónde se encontraba. Pues ¿cuál fue su sorpresa? Que había amanecido a un lado de una barranca. Entonces se acordó del machete que lo tenía a un lado. Y en ese momento empezó a escuchar que en los árboles se escuchaba como el aleteo de un ave muy grande. La empezó a buscar y no vio sino hasta ver en la copa de un árbol de eucalipto, que se encontraba una guajolota que intentaba volar, pero parecía estar atada. Mi tatarabuelo inmediatamente fue a ver su caballo, a quien una noche anterior había amarrado ahí, y le quitó la reata que traía. Entonces alzó a aquel animal que estaba en la copa de aquel gran árbol. Se aseguró que aquel animal no pudiera escapar. Y en ese momento quitó el machete enterrado en la tierra y por arte de magia, aquella guajolota pudo liberarse de la copa del árbol. Para esto ya estaba bien sujeta a la cuerda. Mi tatarabuelo le dijo a aquel animal: con que tú fuiste quien quería matarme en el barranco, ¿verdad? Pues ahora te las vas a ver conmigo. Amarró el otro extremo de la cuerda a la silla del caballo y comenzó a arrastrar a ese animal por el lodo, por puras piedras, hierbas, y ya cuando sintió que el peso de aquel animal era más y más,
Entonces detuvo a su caballo y al voltear a ver a la guajolota, ya no era ese animal. Se había convertido en una señora, pero que ya iba muerta, pues ya no tenía forma humana, debido a la gran distancia que recorrió en su caballo con ella, porque pues ya tenía toda la cara golpeada. Entonces mi tatarabuelo cavó un hoyo y lo enterró en un lugar. Después se supo que esa bruja era la esposa de don José, el náhuatl que habían matado antes.